saludar la asistencia, el buen trabajo que se ha hecho para la preparación de la escuela por parte del área ideológica y como decía alguien por ahí antes, y que haya tanta gente que no nos conoce. Eso está muy bien, quiere decir que vamos para adelante. Bien, vamos a ver cómo hacemos esto. Creo que es una hora, ¿no?, de que yo tengo que poner esto. Vamos a tener alguna dificultad técnica con algún vídeo y la camarada Emma ahí me va a ayudar un poco. Porque no, algunos de los vídeos no hacen exactamente lo que se había seleccionado en el enlace. Pero bueno, prácticamente todos sí están. La primera parte, ustedes han visto que el texto tiene dos partes. Una primera parte es el tema del concepto de intervención en los frentes de masa o intervención en la lucha de masa. ¿Y qué entendemos por eso? Y la segunda parte van a ser una serie de herramientas, recursos, métodos, estilos en torno a la intervención, ¿vale? Pero hay un tema muy importante. Para cualquier militante de la revolución, el tema de la intervención en los frentes de masas, en la lucha de masas, ante las masas, no es un tema de hacer un discurso brillante para lucimiento personal de quien interviene y reciba más aplausos o felicitaciones por eso. Si alguien se plantea eso así, pues puede abandonar la escuela, porque no va de eso, ¿vale? Sí, la cuestión está que nosotros tenemos que entender el tema de la intervención en la lucha de masa como una herramienta más, como una actividad más para difundir la política del partido, para ganar la conciencia del sector de las masas al que nos estamos dirigiendo y para hacer avanzar las condiciones de la lucha revolucionaria. Bueno, si el camarada lo hace más brillante o menos brillante y tal, eso es absolutamente accesorio. Lo importante de la intervención ante las masas es el objetivo político que tenemos cuando algún cuadro del partido tiene la ocasión de intervenir ante las masas. Y yo ahí les hago además una matización. Las masas a veces son 5 personas y a veces son 5.000. Pero si estamos hablando que nos dirigimos a un grupo de la clase obrera, de los sectores populares, que tiene una motivación para intervenir, para coordinarse, para organizarse, para realizar una actividad, y nos dirigimos a ese grupo tiene una composición de masas, independientemente de que esas masas todavía no sean numerosas. ¿No? Todo el concepto de masa es un concepto político que afecta al el objeto por el cual ese grupo humano se organiza, participa en una determinada actividad. Puede ser en un meeting, puede ser en la organización de una actividad de protesta social o de lucha de la clase obrera. Pueden ser muchas actividades, pero evidentemente ahí sí estamos hablando de masa. Cuando no estaríamos hablando de masa, evidentemente cuando nos dirigimos a sujetos absolutamente desorganizados, que no tienen ninguna voluntad, que no están realmente con una motivación, con un objeto concreto en la participación de esa actividad. Claro, el partido tiene que tener el máximo de cuadros políticos capaces de dirigirse a las masas con buenas capacidades. Ese es el tema. Y diríamos, cualquier militante del partido debe ser capaz de dirigirse a las masas en el momento en que se le presente, en el desarrollo de su actividad militante, en el desarrollo de su lucha política. No se puede decir aquello, yo es que a mí lo de hablar en público, yo es que a mí eso no se me da mucho, yo es que soy muy tímida. Es decir, no vale. Si estás en la lucha política, vas a tener que aprender. A poco que participes, vas a tener que aprender, no vas a tener la posibilidad de decir no. Entonces, ese es un elemento de la formación de cualquier militante del partido o de la juventud. También vamos a romper con esa imagen tan negativa en muchas organizaciones de que están los picos de oro, que son quienes hablan bien. Entonces a esa lo sacamos siempre. Como esa habla bien, venga tú. Entonces los demás no. No, la cuestión está en que cuando estamos construyendo un determinado modelo de partido, estamos construyendo un determinado modelo de militante de partido. Recuerdo una ocasión que escuché una expresión que me pareció
perfecta, estamos construyendo que un partido en el que cada militante es un comunista o una comunista científica. Y que por lo tanto tiene la capacidad de dirigirse a la clase obrera y hacer un trabajo de explicación de la política del partido. Y como en toda actividad de partido, siempre habrá alguien que tenga más capacidad para eso. Igual que lo que se hablaba esta mañana, como en toda actividad de partido, pues habrá alguien que tenga más sangre fría para dirigir un piquete y más inteligencia organizativa para dirigir un piquete. Claro, se le va a encargar, sobre todo cuando el piquete es en una coyuntura de mayor tensión, se le va a encargar la dirección del piquete a quien da más garantías, ha demostrado más capacidades, tiene más experiencia, etcétera, etcétera. Pero mañana le encargaremos la responsabilidad del piquete en otra situación de menos tensión a otro miembro del partido o de la juventud para que se ejercite en la tarea de ser responsable de un piquete. Estamos en ese concepto, estamos formando a un partido donde queremos que el conjunto de militantes vayan elevando sus capacidades políticas, sus capacidades organizativas, sus capacidades para la lucha revolucionaria como un proceso permanente. Desde ese punto de vista hay que entender que en la escuela se haya incluido el tema de la ponencia con esta orientación. Hay una cuestión esencial. A la clase obrera, ¿cómo llega a la conclusión de que tiene que luchar por el socialismo? La clase obrera, ¿cómo llega a la conclusión de que tiene que tomar el poder? La clase obrera, ¿cómo llega a la conclusión de que tiene que hacer una revolución? Porque los de arriba no se van a dejar. Bueno, entre otras cosas porque alguien se lo explica. Y fundamentalmente eso se lo explicamos nosotros. Es decir, nosotros el objetivo que tenemos es hacerle llegar a la clase obrera toda una serie de elaboraciones teóricas, prácticas, de lucha política, para que la clase obrera, frente a la brutal explotación que sufre, la arbitrariedad absoluta por parte del capital y la condena a unas condiciones de vida miserables, tenga interlocutor que le plantee una salida frente a esa situación e incluso una explicación de por qué está en esa situación. Eso es lo que hacemos cuando nos dirigimos a las masas. Y ese es nuestro papel. Y hoy eso, camaradas, tiene un papel extraordinario. Nosotros tenemos que conseguir que los miembros de este partido y de la juventud dejen de pensar que el enemigo de clase tiene un aparato de propaganda impresionante y que contra eso no se puede nada. Porque yo les digo a ustedes que un buen equipo de agitadores, de militantes y comunistas, con la clase obrera, en interlocución directa, explicándole las posiciones revolucionarias que nosotros representamos, trabajando con inteligencia política y con compromiso militante, le comen terreno al país, le comen terreno a los telediarios de la UNA. Eso ténganlo claro. Pero eso no lo hay todavía, camaradas. Y el partido lleva insistiendo mucho tiempo en la necesidad de salir a la calle, de que se hagan actos en la calle, que se explique la posición política del partido, hoy con el tema de la salida de la Unión Europea, ayer con el tema de la represión contra los camaradas en Cataluña, el otro día con otro tipo de cosas. Si estamos insistiendo en que eso hay que hacer. Y hay organizaciones que ahí van avanzando, y otras organizaciones que están más rezagadas. Pero hay que hacer eso, camaradas. Hay que salir a la calle a explicar la posición política del partido. Sin autocensuras, camaradas. Eso de que la clase obrera no entiende, y entonces hay que hablarles como si fueran torpes, eso no cabe en el discurso del partido. La clase obrera entiende. Sobre todo entiende cuando quien le está hablando tiene una clara conciencia de clase, sabe las condiciones de la explotación y de la opresión capitalista, y por tanto sabe de qué manera tiene que hablarle y cómo se lo explica. Ese es un elemento esencial, camarada. Eso la gente no entiende, no pongan palabras que no sé qué, no, camarada. Hay que saber dirigirse con el discurso y con el lenguaje de la clase obrera, pero con las categorías del marxismo-leninismo. ¿Y eso cómo se aprende? Haciendo. Si no lo hace, nunca va a aprender. Claro, el curso ayuda, pero no hay que hacerlo. Hay que hacer. No tengo unos apuntes aquí para resolver. Claro, hay que hacerlo. Había un ejemplo por ahí en el texto, ¿no? Que Raúl me comentaba que era claro, ¿no? Es decir,
¿Cómo le explico yo a un albañil la crisis de sobreacumulación capitalista? ¿Se la explicamos? ¿O renunciamos a explicárselo? Tenemos ahora un albañil que está en paro, que ganó mucho dinero, porque cuando en la etapa expansiva ganaba 2.000, 2.500, hasta 3.000 euros al mes, y ahora está en paro y no tiene trabajo. Y le vamos a explicar que es una crisis de sobreacumulación capitalista. Y como tú sabes, tú estuviste trabajando en el 2003, ¿no? Y había un montón de trabajo, pero además todo el mundo se metió a hacer vivienda. Además había amigos tuyos albañiles que montaron una empresita y también hicieron vivienda. Todo el mundo quería hacer vivienda. Se hicieron tantas viviendas que sobraron un montón de viviendas. Hay 1 millón de viviendas que sobran, ¿no? Que ahora resulta que como sobran esas viviendas, tú no tienes trabajo. Hasta que no se vendan esas viviendas, tú no vas a volver a tener trabajo. Bueno, esas viviendas que están ahí es un capital sobreacumulado, que ahora el capitalismo necesita destruir ese capital sobreacumulado con la estrategia del banco malo, poniéndonos a un valor del 30 o el 25%, y después que ellos liquiden eso, si el capitalismo sigue, porque tú no has hecho la revolución, pues resulta que volverás a trabajar como albañil. Pero eso es una crisis de sobreacumulación de capital, que yo creo que el albañil nos entiende perfectamente, porque él sabe que hasta que no se venda ese 1 millón de viviendas, no sé. Si nosotros tenemos que hacer el discurso sin renunciar al nivel político ideológico y, lógicamente, siendo capaz de sintonizar con las preocupaciones, las inquietudes de la gente a la que nos estamos dirigiendo. Y ese es un tema que va ligado a ¿qué? A que cuando interviene un militante ante las masas, quien interviene es el partido. Y es el partido el que prepara la intervención. Aquí no viene nadie a su bola, dice, no, tú vas a intervenir en el meeting mañana y habla de lo que a él le parece. Porque ese militante o esa militante, no. La célula, el comité intermedio correspondiente, en que sea, dirá de qué vamos a hablar. Dirá, camarada, mira, ahí estos temas son las claves fundamentales. Pero tú no te puedes ir a un barrio de viviendas sociales entregadas por la comunidad autónoma hace X años y empezar a hablar del problema de las hipotecas y de los desahucios de la banca por las hipotecas, porque ahí no hay hipotecas. Hay gente que les entregaron la vivienda, una cuota pequeñita. Si no conocemos la realidad de las masas a las que nos estamos dirigiendo, pues sencillamente podemos estar hablando de algo que no tiene nada que ver. Por tanto, cualquier intervención frente a las masas es una intervención planificada, es una intervención elaborada y discutida. Y por tanto, quien hace la intervención, independientemente de sus habilidades y sus capacidades, disciplinadamente elabora el discurso que colectivamente la célula o el comité intermedio ha decidido que se tiene que hacer ese día y en ese lugar. Este es un tema esencial, camarada. Cuesta, claro, te cuesta la primera vez, y la segunda y la tercera, después ya te cuesta menos, pero hay que empezar. Entonces, las organizaciones del partido eso lo tienen que tener, camarada, como parte de la estrategia de mejora de las capacidades de intervención del conjunto de la militancia. Tenemos que hacer un tipo de militante que vaya ganando y experimentándose en ello. Claro, tenemos que conocer bien la situación de la clase obrera. Sí, el problema que podemos tener muchas veces es cuando el discurso se percibe hecho desde fuera de la clase obrera. Cuando el discurso lo hace alguien que no vive la situación de la lucha, de las condiciones, de la subjetividad de la clase obrera. Y hay situaciones que sí lo facilitan y hay situaciones que sirven como ejemplo muy claro. Por ejemplo, la huelga de la minería. ¿Vale? Fue una huelga simbólica por su combatividad, por su radicalidad, por su firmeza, ¿no? Por su masividad. Entonces, la huelga de la minería se convierte en un símbolo, porque en el conjunto del Estado, pues mucha clase obrera decía, coño, si nosotros hiciéramos como los mineros, verías tú como nos iba a pagar aquí. ¿No? Esa era una frase que todos escuchamos seguro cerca de nosotros en aquellas semanas que duró la huelga de la minería. Ahí nosotros tenemos un recurso para intervención de masa. Ahí el eslogan que se coreaba en las manifestaciones de aquel de
todos los obreros somos mineros, todas las obreras somos mineras, era la expresión de una subjetividad de la clase obrera que nosotros teníamos que recoger como herramienta para la lucha política. Esos son los recursos que hay que saber buscar, porque entonces era muy fácil hacer un acto de solidaridad con la minería o estar en otra lucha que se estaba dando en ese momento, que no tenía que ver con la minería, que era del sector de la limpieza, que era del transporte público, y se coreaba la lucha de la minería. Esos son los elementos de la subjetividad de la clase, que son además miles y muy complejos, que si hay una organización revolucionaria, una célula de partido que está trabajando pegada a la clase obrera, las conoce esas subjetividades y las utiliza en la intervención política. Y entonces ya no empieza a ser una intervención alejada de la clase, desde lejos, sentida como desde fuera. Hay una cosa que es difícil muchas veces, que es un joven estudiante, una joven estudiante que tiene que intervenir en una asamblea de trabajadores de trabajo. Y eso es un aprendizaje importante, para que no aparezca un estudiante que está ahí en la universidad o está por ahí tal, desde el punto de vista de los obreros, muy cómodamente, ¿no? Y que viene a decir no. Sin embargo, camarada, si se tiene un buen conocimiento de la situación de la clase obrera, el estudiante es capaz de sintonizar con la subjetividad de la clase obrera. Pero hay que conocerlo, camarada. Es decir, uno no puede ir a hablar de la gente de hostelería sin conocer lo que fueron las condiciones del convenio en un determinado momento, que tenían 2 días libres a la semana seguidos. Eso se perdió. Claro, tú tienes que saber eso. Porque si tú, estudiante de medicina, por la actividad tuya de la universidad, tienes la posibilidad de ir a hacer una solidaridad con la huelga de la hostelería, tú tienes que tener conocimiento de cuál es la historia de ese sector de la clase obrera, para tú, estudiante de medicina, decirle, porque antes en el convenio tenían que el día de trabajo y se cumplía, y ahora ya no se cumple porque hoy no se lucha. Entonces ya no estás hablando desde fuera. Ya les va a sorprender a los trabajadores y trabajadoras de hostelería. No, mira, como el estudiante de medicina se sabe lo que nosotros teníamos en el convenio. Te ganas un prestigio, te ganas un reconocimiento, camarada. Por eso yo les insisto mucho. Esa idea yo quiero que quede muy clara. Básicamente 2 ideas que voy a tratar yo de ir centrando. 2 ideas muy claras. Una, la intervención, hablar de las masas, es trabajo político, ideológico, para incentivar la lucha de clase y hacer avanzar la posición del partido entre la clase obrera. Esa es una idea esencial. No es una charlilla, no es vamos a hablar de algo. No, tiene una finalidad desde el punto de vista de la estrategia y del proceso de acumulación de fuerzas hacia el desarrollo de la crisis revolucionaria. Ese es un elemento. Y por tanto, vamos a tener que realizar un trabajo y las células del partido y los grupos de la juventud tienen que radiografiar la realidad donde es el territorio de esa célula. Tienen que conocérselo hasta lo último. Saber que en un determinado momento hubo una lucha importante, saber que en un determinado momento hubo un dirigente, una dirigente obrera importante, para nombrarlo, para hacer referencia a como en aquella ocasión luchó fulano y encabezó la huelga del cemento, cuando la patronal estaba desesperada por cargar el barco. La gente te reconoce, te siente como parte suya, como cómplice. Esa relación cercana, ese dirigirse a la gente directamente, ¿no? Entonces, vamos a trabajar para eso y vamos a hacer un discurso sin autocensura. ¿Sí? Podemos hacer un discurso táctico, evidentemente, determinadamente hay que romper la barrera, hay que romper la distancia, hay que romper la falta de conciencia, ¿no? Claro, tú sientas directamente ya con la propuesta final, pues difícilmente vas a llegar, ¿no? Vas entrando, vas hablando del problema que tienes, que no le pagaron la nómina desde hace 15 días, que están esperando y tal, para luego hay que llegar, camarada, a decir que esto al final es un problema del sistema capitalista de este país y que esas situaciones, hoy podemos ganar una lucha y mañana podemos ganar otra, pero que nosotros lo que necesitamos es que la clase obrera tome el poder. Esa explicación que nosotros, cuando decimos eso de todo para la clase obrera,
Y cuando se lo explicamos a la gente, ¿no? Es decir, resulta que la gente, los obreros hacen funcionar el puerto. Cuando hay oxígeno en el hospital, son obreros y obreras los que hacen funcionar el oxígeno. Cuando resulta que hace falta que nos lleve el tren, son trabajadores y trabajadoras quienes hacen funcionar el tren, y aquello funciona, y me sale el ticket, y me abre la puerta. Y siempre son obreros los que hacen funcionar el país, porque hay 4 toletes que son los que mandan. Camarada, la contraposición de clase en la cotidianidad, en los elementos más directos, pero que estás planteando al mismo tiempo el cuestionamiento absoluto del sistema, la negación absoluta del sistema, camarada. Y por tanto hay una propuesta de carácter organizativo, de carácter político, de carácter ideológico para la lucha. Porque esa es una de las cuestiones fundamentales, camarada, de la intervención ante las masas. La intervención ante las masas tiene que terminar en una propuesta. Nosotros no podemos hacer un discurso de crítica al capitalismo brillante, supongamos, ¿no? Pero luego cuando la gente sale de la actividad dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? No me ha dicho qué puedo hacer yo. Siempre la intervención hay que procurar terminarla con una propuesta organizativa de lo que ese colectivo pueda hacer mañana. Y además, de una manera concreta, de lo que ese colectivo pueda hacer mañana con el partido o con la juventud. ¿Y por qué con el partido? ¿Y por qué con la juventud? Entonces ya estamos redondeando la propuesta. Hemos hecho un análisis de lo que es el sistema capitalista, hemos hecho una valoración de lo que es la lucha concreta que estamos hablando y terminamos diciéndole, pues, la posibilidad de intervención ahora de ustedes para defender lo concreto de ahora y para luchar por lo estratégico es esta que estamos haciendo. Y eso, camarada, puede ser una intervención de 3 minutos o una intervención de 3 horas. Depende de lo que toque. Es decir, no es más difícil la de 3 que la de 3 horas. En cada caso, la que haga falta. Entonces, ese es un tema que hay que ver, que hay que trabajarse y estudiar. Es decir, el control del tiempo y de la estructura del discurso es un elemento importantísimo. Y no voy a perder con Emma porque nunca le da tiempo al comité central. No puede ser, dice, ¡ay! Ya se me fue el tiempo y todavía voy por la mitad. Es decir, los tiempos se administran, camarada. Y cuando hace falta se pone una reloj encima de la mesa a cumplir. Porque no puede ser que no nos dé tiempo a explicarlo todo. Cuando teníamos 10 minutos para hablar y nos gastamos en la presentación del tema y no nos dio tiempo del desarrollo de la tema. No hay derecho a que si hay 3 intervenciones en un meeting, alguien que interviene en el meeting, en primer lugar o en segundo, se pasa de tiempo al doble o al triple y quema lógicamente la intervención tercera, ¿no? Que estaba acordado que fuera otra parte del análisis. Ese es un tema que hay que disciplinarse, camarada. Y a cada cual le costará más o le costará menos, pero hay que disciplinarse. Si yo sé que tengo 3 minutos, lo tengo que hacer en 3, y sé que tengo 30, lo tengo que hacer en 3. Y me estructuro y me lo voy siguiendo, y si tengo dificultad, me pongo otro reloj delante. Yo normalmente me pongo el reloj delante, pero luego no tengo que hacer tiempo concreto, ¿no? Entonces, ese es un elemento importantísimo. Claro, a la hora de la intervención, ¿quién va a tener más facilidad para hacer una buena intervención y conseguir el objetivo político del partido en esa intervención? Que sea dirigente, que tenga un prestigio de dirigente de masa en ese sector, evidentemente. Si estamos empezando, si todavía no se nos conoce, etcétera, etcétera, las cosas van a ser más difíciles. Pero sin embargo, si ya el partido está trabajando, tiene ahí un ascendiente sobre ese sector de la clase obrera, evidentemente va a ser mucho más fácil. Por lo tanto, hay una estrategia. El partido tiene que hacer planes. Es decir, cada célula del partido, cada comité territorial tiene que tener planes. No nos podemos dirigir a toda la clase obrera, ¿cierto? Porque no llegamos todavía, no llegaremos. No llegamos. Entonces, la célula tiene que decir, bueno, aquí es fundamental, pues la siderurgia esta que está allí,
aquí es fundamental el hotel este que está allá, aquí es fundamental el edificio de uso múltiple este de la administración pública, que hay 600 personas que trabajan ahí, y eligen con un criterio del desarrollo de la lucha de clases, de aquellos lugares que son más estratégicos en la contradicción capital-trabajo y aquellos sectores de la clase que tienen más posibilidades de avanzar en un proceso de toma de conciencia y que van a irradiar al resto de la clase obrera. Hay todo un plan. Esto no es, vamos a ir mañana a la puerta de la fábrica, no sé qué. No, hay un plan a varios años vista y donde el partido va realizando actividades. Claro, en esas actividades nos vamos a ver en toda una serie de modalidades distintas. Y ahora vamos a empezar a ver algunos vídeos, aquí me va a ayudar para colocar una serie de ejemplos y yo voy a explicar un poco las ideas. Claro, nosotros, la intervención ante las masas es que te coge un megáfono a las 6:30 de la mañana, a la entrada a las cocheras, ¿no? Para explicar una cosa, que va entrando el personal por allí, te escucha un minuto, o te escucha 3, pero no más, porque tiene que ir a fichar, ¿no? Pero tú estás allí, porque en ese momento entran a las cocheras pues, cientos de trabajadores, o, claro, estás en el meeting del 15 de diciembre, ¿no? Es decir, en Madrid hay una gente sentada, están todos programados, están en muchas actividades muy diversas. Y todo eso tiene su estilo. Eso ya entramos ahora en la segunda parte un poco en los estilos, en las técnicas, ¿no? En los recursos. Hay que decir que el discurso tiene que ser claro, camarada. El discurso tiene que ser directo. El discurso tiene que ser muy honesto con la clase obrera. Y desde el interior de la clase obrera. Si somos el partido, que somos un sujeto lógicamente diferenciado de la clase obrera, pero desde el interior de la clase obrera. Con expresiones, con técnicas que directamente sean. Bueno, yo voy a usar una serie de vídeos que he seleccionado de distintas situaciones. Una cosa es la agitación, que es otro tema que yo planteaba ahí. Hacer agitación es una cosa, hacer propaganda es otra, ¿no? Y explicar la propuesta política del partido en una charla es otra cosa. Son cosas que cada uno tiene técnicas distintas. Es decir, yo no puedo hacer un elemento de agitación, por ejemplo, por caracterizar, ahí ahora hay algún vídeo que vamos a ver, con un proceso de decir, bueno, es que el capitalismo español al final del siglo XIX, ¿no? Sufrió un proceso, claro, si eso es una agitación, vamos perdidos, eso no es agitación, ¿vale? Claro, agitación son frases muy cortas, son consignas, son los elementos más sensibles y más directos. Ese es el concepto de la agitación. Que alguien que te oye, muchas veces es muy frecuente el caso del coche que va haciendo agitación, ¿no? Por el barrio obrero, y hay un camarada que explica lo de la pequeña burguesía y los pequeños productores en alianza. ¿Qué te oyeron? Claro, no te oyen nada. Uno oye lo de la pequeña burguesía, el otro oye lo de la resolución, el otro oye no sé qué, pero nadie oyó nada. Venga, tú vas ahí con frases de 3 palabras, con consignas de 5, la repite, vuelve, enlaza y vuelve otra vez. Y alguien sí te oye. Venga, todo para la clase obrera, eso es agitación, evidentemente. Vamos a acabar con todos estos parásitos que nos están chupando la sangre, eso es agitación, ¿vale? Eso lo dice. Entonces, claro, ¿qué es lo que percibe la gente? Bueno, que hay unos tíos que están dispuestos a dar leña, hay otros que están dispuestos a fajarse aquí. Sí, claro, el concepto de la agitación juega ese papel, es un ataque directo a la subjetividad. Es el anuncio de la Coca-Cola, que chispa la vida, y ya está. Sí, ellos hacen mucho eso, hacen mucha agitación. Sí, la agitación es eso. Entonces, la agitación, sí, si estamos haciendo agitación, vamos con frases cortas, vamos con consignas. ¿Cuáles son los elementos centrales que queremos transmitir? Eso es lo que tenemos que decir. No sé, ahí podía haber, sobre el tema de la agitación, por ejemplo, Emma, el de Camagüey, el 4, ¿no? Vamos a ver a Fidel Castro haciendo agitación. Vean ustedes además qué bueno es. Bajan los charcianos. Tenemos. Claro, lo importante va a ser que lo que se oiga, ¿no? Tenemos. No, y tenemos varios problemas técnicos. Yo lo pongo.
Si no se oye, sí, lo pongo desde allí, pero solo lo escucháis. sí, sí, pero con escuchar va a ser fácil. Si no, nos vamos allí directamente y escuchamos. Bueno, lo abro. Si se escucha bien, se ve. Venga. ¿No se escucha? No, eso no se oye. ¿No, verdad? No, no. Bueno, entonces no hay imagen, ¿eh? Solo vais a escuchar discurso. Va a funcionar. Ahí de la arenga tenemos el caso el ejemplo de Pasionaria, tenemos un par de cositas, y el de... Empieza con el 4. Este discurso de Fidel lo que hace es una caracterización de un momento álgido, de un aniversario, y se apoya en elementos que para los cubanos son señas de identidad histórica, que no hay que explicarlas. Es decir, cuando Fidel ahora va a ir citando una serie de episodios históricos, son los que todo el mundo conoce en Cuba. Entonces, directamente él los utiliza, va colocando uno detrás de otro, y lógicamente la gente se entusiasma. En el caso de Pasionaria, vamos a poner otra cuñita después porque ir explicando algo, sí, vamos ahorrando tiempo. Hay una cosita muy corta que es en 1937, en plena guerra contra el fascismo, y Dolores está ahí lanzando una serie de consignas para ganar el entusiasmo de la resistencia antifascista y de la lucha que en ese momento se está llevando con las armas en este país. Entonces, no hace un desarrollo largo, como hay en otra intervención de la Pirenaica que hay aquí sobre una huelga minera, donde empieza a explicar el contexto y desarrolla despacio todo el discurso para la gente que está oyendo la radio en una situación de censura total de la dictadura anterior. Pues resulta que nadie sabía nada de la huelga de aquí arriba. Entonces la Pirenaica, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Echar el micro? ¿La arenga? No. Dolores en la Pirenaica empieza a explicar que hay una huelga, que los trabajadores están explotados, que en este país no se permiten las huelgas, empieza a explicar, para llegar a explicar el episodio último de la huelga. Entonces tiene que hacer un desarrollo. Entonces, en cada... ¿Sí? Estamos en ello. Bien, vamos a seguir explicando otras cosas. Es decir, sin embargo, hay un caso que es la crítica a la retórica, camarada. A mí es una cosa que personalmente además tengo manía y me irrita cuando alguien lo hace, porque además yo me conozco, yo milito a alguien que lo hace. Y aquí estamos una vez más este año, y bueno, el Rafa pidiendo. Esto parece ya que, bueno, aquí venimos con el dinero de todos los años. Sí, no podemos utilizar ese tipo de expresiones, camarada. La lucha de clases siempre es un momento distinto. Bien, es cierto que es el aniversario del fusilamiento del diputado comunista, que todos los 6 de agosto hacemos una actividad desde hace 35 años, pero no estamos una vez más este año aquí. No, estamos aquí con las claves de la lucha de clases hoy, rememorando al diputado comunista que fue asesinado por el fascismo, pero con las claves de aquí ahora. El tema de la retórica, el tema del ritual en la intervención política de los revolucionarios no cabe. Ahí hay una cosita del Che hablando del problema de la retórica con ocasión de un homenaje a Camilo Cienfuegos, y donde el Che empieza explicando eso. Bueno, es que estos homenajes pues parece ya que se convierten en algo de repetición y tal, pero para quienes conocimos a Camilo, ¿cómo nos van a hablar a nosotros desde la repetición? Y hace una crítica a la retórica. Ese tema, es decir, no puede ser el aniversario de la República, estamos una vez más aquí, nosotros que seguimos en la República. Es decir, no puede, el discurso revolucionario es un discurso para modificar la situación concreta en la cual estamos interviniendo. Nosotros siempre estamos queriendo modificar la situación. Y nunca renunciamos a modificar la situación. ¿Cómo estamos? Estamos regular. Estamos regular. Sí, necesitamos 2 minutos. Vale.
Bien, seguimos con más ideas, ¿no? Hay un momento, un tema muy importante, camarada, que es intervenir teniendo una acertada valoración de la subjetividad de las masas a las que nos dirigimos. Es decir, no es lo mismo dirigirse a un colectivo obrero que acaba de sufrir una derrota en la lucha que llevó, y nuestra intervención no puede ser pesimista, que dirigirnos a un colectivo obrero que está en proceso de ganar una lucha que ha sido muy importante. Son dos subjetividades. Vamos a empezar, hermano. ¿No? Sí, sí, el 4, el 4. El 4, sí, sí, por favor. Bueno, nosotros somos gente de recursos, nos vamos ahí a escuchar. Como ustedes verán, algunos, que es el material que he podido seleccionar, algunos de los vídeos son de momentos álgidos de la lucha de clase, aunque parece no sí, no, porque nosotros también cuando lleguemos ahí también lo vamos a hacer. Este es un momento álgido de la lucha de clase en este país. Nosotros no podemos tener la percepción de que el día que nos toque tener una actitud heroica la tendremos, no. La lucha es la de todos los días. Entonces hay que saber dirigirse a la clase obrera en esta situación de hoy, donde la clase obrera está siendo brutalmente expropiada y explotada por el capitalismo español, con la energía y la determinación suficiente para hacerle entender a la clase obrera que nosotros somos su partido de clase y que nosotros somos quienes vamos a conducir su lucha hacia la victoria, hacia esa emancipación. Pero eso hay que hacerlo ahora, camarada, aunque no sea el Chile de julio de 1973. Ese es el tema importante. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia tarea. De ahí aprendemos muchas cosas, analizamos estas cosas y aprendemos muchas cosas. Yo les digo, el último discurso de Miguel Enrique de 17 minutos y la cantidad de cosas que es capaz de plantear y cómo de manera precisa radiografía el momento que vive la lucha de clase en Chile es fantástico. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso en las condiciones de aquí, para explicar el tema de los recortes, para explicar el tema del saqueo de las viviendas, para explicar el tema de la rebaja de los salarios, para explicar el tema de la contrarreforma laboral. Hay que explicarlo como lucha de clases que se está dando. Esto es la lucha de clases nuestra, la que nos toca. Yo suelo decir que en Canarias, que no tenemos ni nada, tenemos más de chicos así que se llaman caballos. Yo suelo decir que nuestra Amazonía son nuestras caballos, que hay que preservarlas porque no se las caigan. Nosotros tenemos un momento de la lucha de clases que nos toca vivir. No estamos en el Chile de 1973. No estamos en la situación de este país en 1937 con el discurso de la paz unánime. Estamos en el momento que nos toca. Y el momento que nos toca, camarada, es de una tremenda agudización de la lucha de clase. Y el Partido Comunista tiene que dirigirse a la clase obrera, haciéndole entender de una manera clara, pedagógica y con alto nivel político este momento. Y la importancia de organizarse en el Partido Comunista. Y la importancia de luchar y de no resignarse. Esa es la cuestión que tenemos que hacer. Hay elementos que son de ese posicionamiento. Hay que salir con determinación. Si no se sale a intervenir con determinación, camarada, ya hemos perdido la mitad del trabajo. Hay que salir con la convicción de que vamos a ganar la subjetividad de ese sector de la clase obrera que nos está escuchando. Salir a la ofensiva. Esa es la cuestión importante. Y vamos aprendiendo estas cosas. Entonces, como yo creo que son 8 grupos, ¿no? Que deben ser ahora también, ¿no? Bien, yo iba a coger un ejemplo de la huelga de la minería, que además está por ahí cerquita, pues
me parecía que era adecuado. Y vamos a pensar una serie de supuestos. Tengo pensado en escrito, vamos a ir. Por ejemplo, vamos a hacer un supuesto de intervenciones de 3-5 minutos. Yo les voy a dar distintas situaciones en la huelga de la minería. ¿De acuerdo? Primera situación. El grupo 1, ¿no? El grupo 1. Hay un pozo, está la huelga general en la minería y hay un pozo que no ha ido a la huelga. Están ahí todo el mundo trabajando. Y ahora mandamos a una célula del partido que va a ir ahí y que va a hacer una intervención a boca de mina para convencer a ese grupo de trabajadores de la mina que se incorpore a la huelga. ¿Vale? Y tiene 3-5 minutos, porque si no la gente puede ver nuestra carga y se va por abajo, ¿no? Tienen que hacerlo ahí, para que no bajen. A veces van a bajar, pero tú tienes que pedir eso, ¿vale? Eso para el primero. Para el segundo. En una de las jornadas de confrontación entre piquetes y Guardia Civil y toda la basura esa, muere una niña que pasaba por ahí. Y nos tenemos que dirigir al momento del duelo de la niña que pasaba por ahí. ¿Vale? 3-5 minutos. No son cosas que no ocurren. Eso ocurrió en una huelga del Puerto de Las Palmas hace muchos años. El 3. Hay una asamblea grande de la minería donde están divididas las opiniones, y llevamos ya 20 días de huelga si quieren, hay división de opiniones y hay el riesgo de que en esa asamblea se vote abandonar la huelga. Hay que intervenir para convencer a esa asamblea de que se gana la huelga. Ese es el 3, ¿no? Pero además eso, nos dejan intervenir 3-5 minutos, porque si no ya nos empiezan a gritar, ya no se nos oye. Bueno, vamos a considerar que se perdió la huelga, que no hay discurso tal, se perdió la huelga y hay una asamblea del minero. Vamos a hacer una intervención para sacar conclusiones positivas de la huelga. Para la huelga perdida, ¿eh? Sí. Vamos a ver, estamos en un piquete que le está dando cera a la Guardia Civil y hay unos compañeros que plantean retirarse porque igual nos vamos a meter en lío. ¿Vale? Estas son situaciones ordinarias, ¿eh? Todos los días, que no son cosas así que hay que echarle mucha imaginación. El 6. Vamos a ir a uno de los pueblos de las cuencas para convencer a toda la gente que no son de la minería que hay que montar un comité popular de solidaridad con la huelga. El 7. Vamos a pasar por todos los supermercados, tiendas de alimentación de la comarca, de la cuenca, pidiendo ayuda, donaciones para los mineros que llevan un montón de tiempo sin cobrar, sin familia, y necesitamos recaudar alimentos para ayudar. ¿Vale? Y 8. Hemos puesto un comando en una carretera local donde pasa gente. Vamos a pedir, vamos a ir parando los coches uno a uno y les vamos a pedir una ayuda económica para los mineros. ¿Vale? Bien, tenemos los 8 grupos. Entonces, les doy dos. Sí. ¿Qué te interesa que hagan los grupos? Bien. Características de intervención
los criterios con los que se debe intervenir, Sí. o que se escriba, o que se... Sí, yo iba a hablar un poco sobre eso. Sí, yo doy dos opciones. El grupo que quiera explica qué es lo que hay que hacer, qué clase de política, qué tiempos, ¿no? De qué manera, eso que hemos hablado hoy. Y el grupo que quiera hace una intervención. Sería bueno que alguna gente se decidiera hacer una intervención, a lo mejor le da mucho corte a la gente. Bien, es decir, yo doy las dos opciones. Alguien puede decir, el grupo lo que dio es que tendríamos que ir ahí, tendríamos que entrar en la tienda diciendo esto, no sé qué, por favor. Vale. Y el grupo que quiera, haga la intervención. Se le dan los 3-5 minutos. Sí. Sugiero que se cambie el tema de la pregunta que se hace al grupo 6 por una razón. Sí, dime. En las fincas mineras no hace falta salir al pueblo a pedir solidaridad con la minería. Vale. De acuerdo. Vale. Lo cambiamos. ¿Tienen una propuesta? Hombre, pues no oí, o sea, oí las demás, no me acuerdo, pero bueno, actuación de cara, por ejemplo, en una huelga. Hablábamos de la última huelga, ¿no? Sí. Sí. Pero una intervención, pero estamos hablando de una intervención, ¿perdón? Por ejemplo, vincular a otros sectores a la lucha de la huelga de la minería, por ejemplo, como el de los que se hizo con los estudiantes de Vamos a ir a los minas, trabajadores de hostelería para que se sumen o a los a la huelga. estudiantes de minas para que entiendan el conflicto de la huelga y se sumen a la solidaridad, yo no sé. Vamos a... Sí, como Bueno, vamos a ver, hay una situación que sí fue real, perdona, hubo una situación que sí fue real, ¿verdad? Sí, hubo una situación que yo sí sé que fue real, que era que había una huelga de transporte, que venía muy bien que fuera simultánea con el tema, y que esa huelga de transporte en un momento se mantuvo y en un momento se aflojó. Entonces, la propuesta sería dirigirse a una asamblea del colectivo del transporte para ganar esa asamblea de que mantenga la huelga de transporte para hacerla coincidir con la de la minería. ¿Estaríamos de acuerdo en eso? Perfecto. Pues vale. Yo las por caminar no lo conozco. ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver. Ahí, vamos a ver, eso es. Hay 20 minutos hasta menos 25, ¿no? Hasta menos 25 para que nos dé tiempo de presentar la conclusión. De todas maneras, había un par de palabras. Sí, bueno, ya se refirió total Sí. nada, pero era referido a lo que decía el camarada. Yo creo que se parte de la premisa de que en determinadas cuencas mineras de poblaciones sí es necesario salir a la población a vigilar. Y hablo por la experiencia, la intervención de esta misma cuenca minera aquí en la zona norte de la Obla, en la que en determinadas poblaciones sí hacía. De todas maneras, no vamos a abrir el debate sobre eso, pero es una consideración, nos permite un escenario, un determinado escenario. Sí. Bueno, lo mismo. Bien. Yo lo viví y muchas veces con el mismo tenemos dentro de la tierra, del pueblo de casa. O sea, no todo el mundo nos apoya. Vale. Bien. Ya tenemos los 8 supuestos y trabajamos, y ahora menos 25 venimos. Bueno,